Hi. Mi niño había fabricado una cabaña en el árbol junto a su abuelo. Despertamos una madrugada y había sido eliminada, cortada en fragmentos con una sierra eléctrica. Era arriesgada y obstruía nuestro panorama, declaró el vecino. No pronuncié palabra alguna. Conduje hasta 2 localidades lejanas, conseguí algo y aguardé hasta que llegara la noche. Nos trasladamos a Maple Ridge, Ohio, inmediatamente después de la separación. Necesitaba alejarme de la metrópoli, excesivo bullicio. Demasiados recuerdos y espacio limitado para que mi chico fuera un crío. Localicé una vivienda pequeña de 2 cuartos en una avenida silenciosa, con un jardín amplio y un árbol de plátano antiguo que parecía haber permanecido allí durante 100 años. Mi papá se trasladó 6 meses más tarde. Él también. Estaba solo. Mi mamá había fallecido años antes, y él jamás volvió a contraer matrimonio. Era el tipo de sujeto que no conversaba mucho, pero siempre tenía algo ocurriendo en el taller, con instrumentos colgados en los muros como si fueran parte de un altar. Cuando se propuso construir algo junto a Caleb, mi chico, no reflexioné mucho al respecto. Imaginé que golpearían algunas maderas juntos y lo llamarían sólido, pero se transformó en su proyecto. Todos los fines de semana, durante todo el día, ambos estaban afuera cortando, taladrando, riéndose. Caleb tenía 8 años, pero no lo habría supuesto por la manera en que escuchaba a mi papá. Seguía cada indication, calculaba cada viga dos veces. Mi papá le demostró cómo equilibrar la estructura, asegurar los pilares, fortalecerlas. Esquinas. No adquirieron un conjunto, no tomaron atajos. Construyeron desde el principio, tardó 5 fines de semana. Construyeron una pequeña plataforma con baranda, una compuerta con escalera. La colorearon de azul y rojo. Caleb inventó el título, La Torre de Observación. Incluso fabricó un cartel para ella. Dentro había 2 sillas desplegables, una lámpara, un radio portátil y los antiguos binoculares militares de mi papá. La noche que se completó, Caleb rogó dormir en ella. Lo permitimos. Fui a revisar 2 veces, estaba durmiendo profundamente con la lámpara aún prendida. Esa noche significó todo para él. 3 días más tarde, me desperté temprano y salí con mi café, como habitualmente. Fue cuando lo observé, había desaparecido. No desarmada, no retirada cuidadosamente, destruida, hecha pedazos, trozos de madera coloreada por doquier, fragmentos dispersos por el césped. La plataforma estaba destrozada, la escalera había desaparecido, y el árbol, el plátano, tenía cortes profundos en la raíz donde alguien había cortado directamente a través de parte del tronco con una sierra eléctrica. Parecía que una tempestad había golpeado, pero el cielo había estado claro toda la noche. Todavía estaba intentando procesar cuando escuché una voz detrás de mí. Era arriesgada y obstruía nuestro panorama. Me volteé. Era nuestro vecino. Señor Burgess. Estaba allí, en la entrada de su taller, como si nada estuviera incorrecto. Vestía pantalones caqui y camisa elegante, como siempre, ni un cabello desordenado. Su mujer, Mary, estaba atrás, sosteniendo su perrito. No dije nada al inicio. No podía. Mi cerebro estaba paralizado. Todo lo que podía hacer era observarlo fijamente. Deberían haber solicitado una autorización, dijo. Esa cosa era un peligro. Sin mencionar la aberración visual. Entonces se volteó y se dirigió adentro. Me quedé allí mucho tiempo. Mi café se enfrió en mi mano. Esa cabaña en el árbol no era solo un juguete infantil. Era la única cosa que mi niño y su abuelo habían construido juntos. Eran horas de trabajo arduo, algo que tenía significado, y Burgess lo había hecho destruir. No grité. No contact a la policía. Sabía cómo funcionaba este tipo de situaciones en un lugar como este. Él tenía dinero, amigos en el consejo municipal. Incluso si presentaba una queja, nada ocurriría. Solo dirían que estaba en su línea de propiedad o alguna tontería así. Así que regresé adentro, me senté en la mesa de la cocina, luego me levanté, tomé las llaves y me marché. Conduje 2 pueblos de distancia para ver a alguien que conocía, un tipo con quien no había conversado en años. No éramos íntimos, pero teníamos una historia común. Yo lo había ayudado una vez, ahora era su turno. Regresé con algo en el maletero. Era pesado, cubierto con una lona, el tipo de cosa que no deja preguntas cuando se usa correctamente. Esa noche no dormí. Esperé. Me senté en la sala oscura hasta después de medianoche, luces apagadas, sin televisión, solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la casa asentándose. Caleb estaba durmiendo en mi cama. No había conversado mucho durante el día, solo seguía preguntando por qué alguien haría eso. No tenía respuesta. Dije la verdad, no sabía, esperé hasta ver las luces apagarse en la casa de los Burgess.
Entonces me levanté, fui al taller y abrí el maletero. Lo que tenía no era ilegal, no exactamente, pero era suficiente para enviar un mensaje, un rollo largo de plástico industrial, algunos galones de emulsión de pescado, el tipo que los jardineros usan para fertilizar el suelo. Apesta como la muerte, pescado podrido y basura, el tipo de olor que no sale con lavado. También tenía una palanca, algunos clavos y algunas otras cosas que no mencionaré, no planeaba lastimar a nadie. No soy ese tipo de persona, pero no iba a permitir que se saliera con la suya con lo que le hizo a mi hijo. Me moví rápido, silencioso, con guantes en las manos. Envolví la parte inferior de su porche con plástico, clavé bien fuerte para que nada se filtrara. Luego vertí la emulsión a través de un pequeño corte que hice en la parte superior. Se acumuló y empapó la madera. El olor comenzaría lento. Luego, cuando el calor golpeara, se extendería, en el porche, en el revestimiento, tal vez en las ventilaciones. No me importaba, también dejé otra cosa, un cartel, como el que Caleb había fabricado para la cabaña del árbol. Misma pintura, misma escritura, excepto que este decía, observamos todo desde aquí. Lo clavé en el césped, justo debajo de su ventana frontal. Entonces me marché, a la mañana siguiente, me senté en el porche tomando café, como siempre hacía. Burgess salió alrededor de las 7:30. Vi el momento en que notó el cartel. Luego olió el aroma. Comenzó a gritarle a Mary. Ella salió, ahogándose. Él contactó a alguien por teléfono, caminando en círculos, gritando. No dije nada. 2 días después, una empresa de limpieza apareció. Usaban Mascaras. El tercer día, estaban arrancando las tablas de su porche. Lo escuché discutiendo con el contratista, algo sobre el olor estar en el aislamiento. Pensé que sería el final, pero no lo fue. La semana siguiente, llegué a casa del trabajo y vi a la policía en mi puerta. Eran 2 oficiales, uno uniformado, uno de civil. No eran agresivos, pero tampoco eran amigables. Preguntaron si tenía un momento para conversar adentro. Dije que sí. Caleb estaba en la escuela. Mi papá había salido a comprar provisiones. Entraron, miraron alrededor muy lentamente. El tipo de civil preguntó si había tenido problemas con mi vecino últimamente. Me encogí de hombros y dije que no éramos exactamente íntimos. Luego, sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era el cartel, el que dejé en el jardín de Burgess. ¿Su niño fabricó esto?, preguntó. No respondí, solo miré la fotografía. Él esperó. Hice el original con él, dije, para la cabaña del árbol. Y puso uno similar en el jardín de su vecino recientemente. Lo miré a los ojos y dije, no. No insistió. Pero entonces el policía uniformado dijo, señor Burgess alega que usted vandalizó su propiedad con materiales peligrosos. Está presentando un reporte. ¿Tiene algo que decir sobre eso? Me quedé callado. No iba a mentir, pero tampoco iba a confesar. Se marcharon sin arrestarme, sin orden, sin cargos, solo una advertencia de que si algo más ocurría, sería observado más de cerca. Esa noche, encontré a mi papá sentado en el porche trasero. No dijo nada, solo encendió un cigarrillo, algo que no había hecho en años. Sé que fuiste tú, dijo después de un largo silencio. No respondí. Exhaló lentamente. Piensas que lo estás ayudando, pero no lo estás. Este tipo de cosas. Se adhiere a un crío, la ira, el silencio, no se va. Asentí, aunque no estaba de acuerdo. Luego dijo algo que realmente me impactó. Te estás convirtiendo en el tipo de sujeto que solías odiar. Eso se quedó conmigo por días. Pero justo cuando comencé a pensar que tal vez debería haber dejado las cosas tranquilas, que tal vez había ido demasiado lejos, ocurrió de nuevo. No a mí, a otra persona. 2 casas más abajo, los Jefferson tenían un parque infantil en el jardín para los nietos. Nada grande, solo una estructura de madera en forma de A con 2 columpios y un tobogán pequeño. Una mañana, despertaron y había desaparecido. Misma cosa, cortado limpio, dejado en pedazos. Nadie escuchó nada. La esposa del señor Jefferson estaba llorando en la entrada del taller. Él estaba gritando por teléfono, igual que yo había hecho. Fue cuando me di cuenta. Esto no era solo sobre nuestra cabaña del árbol. Burgess estaba haciendo esto a cualquiera que no le agradara. En el momento en que vi los restos del parque infantil, algo en mí explotó. Esto no era una cosa de una vez. No era un viejo gruñón molesto por ruido o líneas de propiedad. Esto era control. Burgess quería que todos en esta calle vivieran bajo sus normas, sin ruido, sin risas de niños, sin recordatorios de que la vida existía fuera de su ventana. Caminé directamente a la entrada de los Jefferson. Jefferson estaba intentando levantar una de las vigas rotas, pero tiene 70 y tantos años.
Lo ayudé a cargarla de vuelta cerca del cobertizo. Sus manos estaban temblando. No solicitamos autorización, murmuró. Dijo que arruinaba la vista. Era para nuestros nietos. Tienen 5 y 7 años. Esa noche, convoqué una reunión. 7 vecinos vinieron, 2 familias con niños pequeños, una pareja joven, los Jefferson, una madre soltera del otro lado de la calle. Todos tenían una historia: perro ladrando, cartas de advertencia, visitas de inspección, quejas anónimas a la asociación de propietarios. Todo se remontaba a Burgess. Él presentaba quejas de ruido, se quejaba de colores de pintura. Incluso hizo que multaran a alguien por estacionar su auto demasiado cerca del bordillo. Y la peor parte, nadie nunca lo había enfrentado. Él sabía cómo mantenerse lo suficientemente legal para evitar problemas reales. Y la gente aquí no le gustaba el conflicto, solo querían vivir en paz. Pero no estábamos viviendo en paz, estábamos viviendo con miedo, así que hicimos un plan. Nada ilegal, sin vandalismo, sin amenazas, pero íbamos a hacerlo sentir incómodo. Íbamos a darle una muestra de lo que era vivir rodeado de gente que no le importaba lo que a él le gustara. Cada niño en la calle recibió tiza para acera. Y fue instruido a cubrir la entrada de su casa. La gente comenzó a tocar música un poco más fuerte en las tardes. Alguien trajo una batería al taller. Los Jefferson colgaron luces navideñas en la cerca y trajeron a los nietos todos los días después de la escuela, e hice la única cosa que sabía que lo empujaría más allá del límite: reconstruí la cabaña del árbol. No la misma, más grande, más brillante, más alta. Y esta vez le puse un foco activado por movimiento. Cuando mirabas desde la casa de los Burgess en la noche, se encendía como un faro. Sabía que intentaría algo, e intentó. Una semana después, lo atrapé en mi jardín con cortadores de alambre. Eran las 2:17 de la madrugada. Recuerdo porque miré el reloj justo después de escuchar el tintineo metálico afuera, como alguien golpeando un poste de cerca o tirando una herramienta. Al principio, pensé que era un mapache. Pero cuando miré por la ventana trasera, lo vi: Burgess, parado en mi jardín, vestido todo de negro, cortadores en la mano, apuntando hacia la base de la escalera de cuerda. El foco no se había activado porque había venido por atrás, por el lote lateral. Evitó el sensor, no pensé. Solo me moví. Tomé el bate de béisbol de detrás de la puerta. No me puse zapatos, solo salí disparado por atrás, descalzo, corazón acelerado. No grité al principio, no necesitaba. Me vio. Se congeló, como un crío atrapado robando. Y por primera vez desde que lo conocí, se veía asustado. ¿Qué diablos estás haciendo?, dije, mi voz baja, temblorosa. Trató de hablar, trató de inventar algo: es peligroso, iba a. Das un paso más y contacto a la policía. Retrocedió un paso, luego otro. Tengo derecho a. No, no lo tienes. No más. Te acercas a mi familia otra vez, desearás que hubiera contactado a los policías. Se quedó ahí un segundo más. Luego soltó los cortadores y se marchó. Contacté a la policía de todos modos. Aparecieron 20 minutos después. Tomaron mi declaración, encontraron los cortadores en mi jardín. Tenía el vídeo de la cámara que instalé detrás del cobertizo, una que él no vio. Debería haber sido el final. Pero una semana después, Burgess presentó una orden de restricción contra mí. Dijo que lo amenacé, que lo estaba acosando, alentando hostilidad del vecindario, haciendo su vida insoportable. Incluso mostró al tribunal fotografías de la nueva cabaña del árbol y dijo que el foco era acoso dirigido. Y, de alguna manera, el juez concedió una orden temporal. Dijo que teníamos que calmarnos, que no podía acercarme a 30 metros de su propiedad. Tuve que decirle a mi niño que ya no podía jugar en su propio jardín. Fue cuando mi papá me sentó y dijo: si quieres vencer a un sujeto así, no peleas con los puños. Lo desangras lentamente, de la manera que él desangró a este vecindario por años. Y entonces fue lo que comencé a hacer, silenciosamente, cuidadosamente. Y funcionó. Comenzó con las autorizaciones. Presenté una solicitud de registros públicos con la ciudad. Tardó menos de una semana obtener copias de toda mejora, estructura y cerca que Burgess había puesto en la propiedad en los últimos 10 años. Había brechas, autorizaciones vencidas, una extensión de patio que no cumplía con los requisitos de retroceso, un muro de contención que no tenía aprobación de inspección. Era suficiente para levantar cejas, especialmente con el empujón. Correcto. Envié consejos anónimos a la oficina de zonificación, luego fui más lejos. Encontré un grupo en Facebook para nuestro condado, principalmente pequeños contratistas y agentes inmobiliarios. Hice algunas preguntas inocentes sobre alturas legales de cercas, adiciones residenciales y árboles cerca de líneas de propiedad.
Algunos inspectores de código local estaban en el grupo. Me aseguré de que vieran las fotografías. En un mes, Burgess tenía 2 inspectores de la ciudad en su puerta. Observé desde mi porche mientras caminaban alrededor de su propiedad, tomando fotografías y haciendo notas, mientras él los seguía, rojo de ira y gritando. Fue citado, luego multado, luego recibió notificación formal para remover la extensión del patio o solicitar una audiencia de varianza. No me detuve ahí. Alguien, anónimamente, presentó una queja sobre su cerca estar en servidumbre pública. Otro consejo sobre problemas de drenaje de sus canaletas. Cada una lo carcomía, lentamente. Legalmente, por escrito. Y mientras todo esto ocurría, el vecindario se enfrió. La gente dejó de saludarlo. Los niños evitaban su jardín. Alguien tiró huevos en su entrada una noche. No sabía quién. No pregunté, y la mejor parte, nunca puse un dedo en él. Cada movimiento que hice fue a través de canales, rastros de papel, susurros silenciosos. Comenzó a desmoronarse. Una mañana, lo vi parado en el jardín frontal, solo, mirando hacia la casa de los Jefferson, nada ocurriendo, solo observando, como si estuviera esperando que alguien cometiera un error. Luego, una noche, algo cambió. Su esposa se marchó. La vi manejar lejos en una SUV cargada. No regresó. Los vecinos dijeron que habían estado peleando sin parar, que ella no podía dormir con el estrés constante, los inspectores, el aroma que aún persistía debajo de partes de la casa sin importar cuánto fregara, él, que estaba obsesionado con nosotros. Al día siguiente, su letrero de "Se vende" apareció. Debería haber parecido una victoria, pero no lo hizo. El día que el letrero apareció, Caleb estaba sentado en la plataforma de la cabaña del árbol con un libro en su regazo. No dijo nada. Solo miró hacia la casa de los Burgess, luego hacia abajo, hacia el jardín donde todas las tablas rotas. Una vez estuvieron, me uní a él ahí arriba. Me senté a su lado. No levantó los ojos de la página. ¿Se está yendo por nuestra culpa?, preguntó. No sabía cómo responder. Técnicamente, sí, pero no por culpa de Caleb. No directamente. Y definitivamente no por razones que tuvieran sentido para un crío. Tomó muchas malas decisiones, finalmente dije. La gente dejó de aguantarlo. Caleb se quedó silencioso. Una semana después, camiones de mudanza aparecieron. 2 tipos cargaron cajas mientras Burgess ladraba instrucciones. Sin Mary, sin amigos, nadie ayudando, solo él, caminando de un lado a otro en esa camisa elegante que siempre usaba, aún intentando parecer que estaba en control. No me miró ni una vez, ni cuando salió del porche, ni cuando bajó por la entrada. Pero observé, no con orgullo, no con alegría, solo agotamiento. Esa noche, después de que los camiones se marcharon, mi papá y yo nos sentamos en los escalones traseros. Me dio una cerveza y dijo, ¿ganaste? No respondí, porque ya no estaba seguro de lo que ganar significaba. Miré hacia la cabaña del árbol, iluminada en la oscuridad, y pensé en cómo comenzó, un proyecto silencioso entre un abuelo y un crío, algo inocente, algo bueno. Y ahora había este agujero alrededor, este dolor, todo porque un sujeto no podía soportar el sonido de niños riendo. A veces me pregunto si Caleb recordará la cabaña del árbol o si recordará al sujeto que la derribó y al padre que, silenciosamente, se aseguró de que nunca lo hiciera de nuevo. De cualquier manera, no le conté todo, y tal vez nunca lo haga. Pero cuando lo veo sentado ahí arriba ahora, piernas colgando del borde, mirando sobre el vecindario como si finalmente le perteneciera. De nuevo, solo pienso, nunca debería haber tardado tanto para sentirse seguro en su propio jardín. Bye.